Viernes de Crucifixión, Viernes de Semana Santa. Un día especial en el cual agradecemos a Dios por el sacrificio de Jesucristo, a través del cual podemos tener paz con Dios. Y a lo largo de toda esta semana hemos estado compartiendo y uniéndonos en un tiempo de alabanza a nuestro Padre, recordando de manera especial la última semana de vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y hoy también les damos, a nombre de la Iglesia Emanuel, la bienvenida a cada uno de los que nos han estado acompañando por este medio, para tener esos tiempos especiales de adoración a Dios y de meditación también en su palabra. Y hoy les invitamos para que no solamente nos acompañen, para que no solamente nos sigan, sino que se unan desde sus hogares a nosotros, para poder cantar a Dios, para poder orar a Él, para poder meditar también en su palabra. Sobre todo, unirse para que, independientemente del lugar en donde nos encontremos, podamos mantenernos unánimes en la adoración a ese Dios tan especial que nos ha redimido a través de Jesucristo. Alabemos pues en este día a nuestro Padre, agradezcamos por la salvación que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús. Nuestro Dios y Padre, en esta hora te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder adorar tu nombre. Gracias porque independientemente de las circunstancias que vivimos, podemos llegar delante de tu presencia desde el lugar donde cada uno nos encontramos y podemos unirnos en ese tiempo para darte a ti, oh Dios, las gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo inmenso de tu amor que dio a Jesucristo para que Él muriera en la cruz y perdonara nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos por ello. Y queremos expresarte a ti nuestro agradecimiento. Queremos expresar a ti nuestra alabanza por ese maravilloso regalo que nos has dado de la salvación. Suplicamos que en tu gracia tú recibas nuestra adoración. Perfecciona nuestras vidas, límpianos de toda maldad, para que podamos realmente glorificarte como solamente tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito para que busquemos y nos unamos en la lectura del libro del profeta Isaías en su capítulo 12. Isaías capítulo 12. Un pasaje que nos habla precisamente de la salvación de Dios, de cómo Él actuaría para nuestra redención. Les invito a que, según prefieran hacerlo, unirse en voz alta allí en sus hogares, o seguir con su vista, pero leamos este pasaje. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alabemos a nuestro Dios. Unámonos, como su palabra lo dice, en el canto, para glorificar a ese Dios que nos ha redimido. Alabemos su bondad, alabemos el amor que ha tenido para con nosotros. Hermanos, buenas tardes. Es día de alegría el cantarle al Señor. Yo los extraño, quisiera verlos a todos, pero en contacto a través de las redes sociales. Quiero invitarlos a que cantemos juntos, dándole gloria al Señor. El domingo pasado, recordando aquellos tiempos, la gente tendía sus túnicas y palmas y le decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos se alegraban de que llegaba el Rey. Se acercaba una fiesta de alegría, de gratitud. La fiesta la seguimos hasta hoy día porque Jesús vive. Solo recordamos su muerte, que estaba prevista, profetizada por Dios, pero en nuestros corazones hay alegría. Quiero invitar
invitarlos que juntos cantemos y le demos la gloria al Todopoderoso. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia en mi sangre mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal, mi sed allí Cristo pudo apagar, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Es la gloria para Dios, porque Él no se quedó en la tumba, sino que Él se levantó de entre los muertos. Por eso toda la gloria es para el Señor. Jesús pagó
pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de cantar a Él, reconociendo su grandeza y su amor para con nosotros, es momento de escuchar lo que Dios tiene también que decirnos. Su palabra, la Biblia, nos enseña, nos guía, nos recuerda todo lo maravilloso que Él es para nuestras vidas, pero también nos muestra lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. Pongamos ahora atención para poder ir a la Escritura entonces y ser instruidos con ella. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Emanuel. Hoy es uno de los días, o el día más triste de la humanidad, pero también lleno de esperanza para el que ha creído en Jesucristo. Hoy recordamos la muerte en la cruz, un episodio un tanto amargo, un tanto preocupante para los líderes de aquel tiempo, pero lleno de esperanza para todo aquel que en él, que el tema le vamos a poner el precio de la sangre redentora. Y para eso voy a hacer lectura a Mateo capítulo 27 del 32 al 54. Y dice la palabra de Dios: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesucristo, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo, ¿no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérenle ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Vamos a orar, Padre, que tu palabra en esta tarde nos edifique y nos lleve a encontrarnos contigo de una manera eficaz y verdadera. Bendice tu palabra y que cada uno de los que escuchamos sea para su vida y para su edificación. En tus manos ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En el huerto del Getsemaní, en el huerto del Edén, al principio de la historia en la Biblia, Dios puso a una pareja, a Adán y a Eva. Estaban en un huerto, el huerto era perfecto, era el lugar perfecto, y en donde Dios tenía propósitos para con ellos. Pero nunca se imaginaron los efectos trágicos que su desobediencia causaría en el mundo. 3 cosas pasaron allí que nos vinieron a perjudicar. La primera, nos alejó de Dios. La segunda, nos destruye. Y la tercera, también arruina nuestra relación para con las demás. Entonces Dios tuvo que hacer 2 cosas importantes, 2 cosas maravillosas. La primera, sentencia a la serpiente y también a Adán y a Eva. Pero la segunda es algo maravilloso, en donde viene la historia precisamente de esa sangre redentora. Hace algo maravilloso. Génesis 3:21 dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estas pieles representan la provisión de justicia divina, por un lado. Pero también en el plan de la redención había un precio por el pecado. Era la sangre de Jesucristo. Por eso Romanos 3:23 y 24 es bien claro cuando Pablo lo enfatiza y nos lo dice a todos nosotros: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí las palabras que se destacan primero es: todos pecaron. Lo que sucedió en el huerto del Edén tuvo efectos para todos nosotros. Todos somos pecadores y por consiguiente estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús por su gracia, Dios por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, nosotros volvemos a tener vida con Él. Redimir, la palabra es redimir. ¿Qué es redimir? Comprar para sí, pagar rescate. Pablo lo dice más claro a los corintios, que fuimos comprados por precio. Y parafraseando un poco esta parte de Romanos 3:23 y 24, y que tenemos que tomarlo para nosotros, tenemos que hacerlo vivo para nosotros, y que tenemos que hacer conciencia en nuestras vidas. Lo podríamos decir de esta manera: por cuanto todos heredamos el pecado del huerto del Edén, para ser aceptados por la gracia de Dios, era necesario que Jesús pagara el precio de nuestro rescate. Es decir, para redimir al hombre pecador, o para pagar ese rescate, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito. Su sangre derramada en la cruz hizo que se realizara nuestra redención o nuestra salvación. Entonces, el Señor en aquel huerto, lo maravilloso que hizo es que al hacerle pieles o túnicas de pieles a Adán y Eva para vestirlos, tuvo que pasar algo importante.
tuvo que derramar sangre de los animales, derramar sangre para de esos animales tomar las pieles. Entonces, desde el principio de la Biblia, con el primer pecado de aquella pareja, Dios derramó sangre por ellos. Y desde entonces el pecado tiene un costo, es la sangre. En la copa, cuando Jesús estaba cenando por última vez con sus discípulos, cuando Él dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En esa copa que Él estaba tomando el vino, el Señor estaba anunciando el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. El vino representaba su sangre, el vino que iba a derramar en la cruz. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, Él sufrió una agonía. Ahí vemos también cómo derrama sangre con sus gotas de sudor. Él estaba en agonía, estaba sufriendo. Pero en realidad su sufrimiento no era por enfrentar la muerte. Su sufrimiento no era por enfrentar al enemigo. Su sufrimiento, y que lo llevó a decirle, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino tu voluntad. Era porque Él en un momento iba a quedar desamparado totalmente del Padre. Todo el peso del pecado del mundo caerían en Él. Él iba a sufrir el desamparo absoluto de su Padre. Entonces, en Marcos 15:25, después de todo ese proceso que Él tuvo, toda esa noche, su cuerpo se fue desgastando, desvelo, sangrado, con la corona, golpes, azotes, injurias. Marcos 15:25 nos dice que en la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, crucificaron al Señor. Aproximadamente a las 9 de la mañana del día de la Pascua estaba siendo crucificado. Y también el evangelista Mateo, en los versículos 45, 46, 50, narra que desde la hora sexta, estamos hablando de las 12 del día en nuestro horario, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final, en el versículo 50, Jesús dice la palabra, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aproximadamente a las 3 de la tarde el Señor muere. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor estuvo en agonía en la cruz. Estuvo sufriendo por ti y por mí. Estuvo padeciendo el dolor más fuerte que no podríamos explicar, por amor a ti y por amor a mí. Fue un pasaje, fue un episodio muy difícil, no solamente para Jesús, sino para el Padre. Pero lo hacía por amor, lo hacía por amor a nosotros, quienes merecíamos estar en ese lugar. Entonces, tras este largo y doloroso proceso, esa tarde el Señor cumple lo que Dios mismo había anunciado en el huerto del Edén. Las profecías se habían cumplido. La historia a través de la Biblia nos ha llevado desde el Génesis el precio de la sangre, la redención para el ser humano.
Pero a estas alturas, a través de muchos años, las profecías se estaban cumpliendo. Pero lo interesante de esto es que ya no anunciado o con sacrificios portando el efod de lino, ni con las campanas que tintineaban para entrar al lugar santísimo, ni con los brillantes de las joyas del pectoral que usaban los sacerdotes. Ahora llegaba del cielo ataviado en un cuerpo humano. Jesús llegaba de forma humana y de forma muy sencilla y humilde. Y su altar fue su cruz. Su altar fue una cruz. Su propio cuerpo era el cordero que iba a ser inmolado, y siendo él mismo el sacerdote. Como Cordero de Dios, Jesucristo derramó su propia sangre, rasgó el velo y en la cruz roció su sangre, cumpliendo así el sacrificio perfecto cuando clamó: consumado es. De esta manera, el Hijo de Dios, en completa obediencia, en absoluta y total obediencia, vino a perfeccionar la redención. La última cena con sus discípulos, quiero invitarlos, la última cena con sus discípulos, en Lucas 22:9, Él está tomando el pan y el vino, pero algo importante acontece allí, que surte efecto o que trae consecuencias hasta el día de hoy para nosotros. Esa noche, durante la cena, algo muy importante pide a sus discípulos. Pablo lo enfatiza más adelante, pero es algo que es para nosotros hoy día. El versículo 9 de Lucas 22 dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. La palabra importante que Jesucristo nos deja hasta hoy día a nosotros es que este acto de recordar su sacrificio lo tengamos cada día de nuestra vida. En otras palabras, Él nos está diciendo: recuerden este acto de amor que voy a hacer por ustedes. Mateo 27:38 nos dice también que no estaba Jesús solo en la cruz. Había otros dos personajes a su lado. Había otros dos hombres a su lado. Y si Jesús le dice a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí, nos lo dice a nosotros cada vez que con mucho respeto nos acercamos a la cena del Señor para recordar su muerte, su resurrección y su pronta venida. Este pasaje de Mateo que dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, nos puede llevar a hacer una pregunta importante relacionada con eso de recordar el acto de amor de Jesucristo cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos vivir ese gran acto de amor de Cristo hoy? Tú y yo, ¿cómo debemos vivir ese gran acto de amor? ¿Cómo debemos recordarlo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Como el ladrón que crucificaron a su derecha o como al ladrón que crucificaron a la izquierda? Ambos eran delincuentes, ambos habían violado la ley humana, por lo tanto eran culpables ante la sociedad. Pero también, por otro lado, ambos eran pecadores delante de Dios.
Pero si analizamos un poquito a estos dos personajes, el primero tuvo una última oportunidad de oro. El primero tenía la salvación eterna a su lado. Tenía a Jesús a un lado. Tenía la oportunidad de heredar la vida eterna en ese momento, antes de morir. ¿Pero qué hizo? Rechazó a Jesús. Dice Lucas 23 que lo insultó diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El mismo pecado orilló a este hombre no a buscarle, sino a reclamarle, a inconformarse, a negarlo. Hoy día, todo el hombre pecador sigue en la misma posición que este personaje. Tiene la oportunidad de Jesucristo. Tal vez en este momento Jesús le está dando la oportunidad para heredar la vida eterna. Pero cuánta gente hace lo que este hombre le insulta, lo rechaza, lo niega. Cuánta gente que está pasando por problemas y se le habla de Jesús, y en vez de recibir el amor, ese acto de amor, dice como este hombre en la cruz: ¿dónde estabas cuando yo estaba pasando este problema? A ver, ¿dónde estabas cuando yo no encontraba trabajo? ¿O dónde estabas cuando mis hijos estaban sufriendo? Esa actitud mucha gente lo tiene, como la actitud de este hombre. Podemos decir en este momento, o mucha gente puede decir en este momento: ¿y dónde está Jesús en medio de esta pandemia? ¿En dónde está Jesús para venir a resolver este problema? Y pudiéramos estar terminando como la actitud de este hombre, negándolo, rechazándolo y haciéndolo a un lado, teniendo desconfianza de él. Pero el segundo hombre tuvo convicción de su pecado. El Espíritu Santo lo convenció, y al ser tocado en ese momento, porque eran instantes, fueron unos cuantos momentos, él estaba a punto de morir también junto con los demás. El Espíritu toca su corazón y le dice al otro ladrón: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Este hombre, con una simple fe, una fe muy simple, producida en su corazón por el Espíritu Santo, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tuvo otra actitud. Este hombre aprovechó la oportunidad que el otro no lo quiso. Y este hombre recibe la bendición de Dios. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta que yo te haría, la pregunta que nos haríamos todos, o la pregunta que le haríamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, sería: ¿de qué lado de la cruz estás? ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Del que pide pero no cree? ¿Del que reclama? ¿Del que insulta? ¿O del que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿De qué lado estás? Jesús dejó que lo masacraran por amor a ti
y por amor a mí. Y Él te sigue diciendo hasta hoy. Él nos sigue hablando hasta hoy. Él sigue esperando que lo reconozcas y te arrepientas de todos tus pecados. Él te está diciendo en este mismo momento, en este mismo instante, ya deja de luchar en tus propias fuerzas. Ya deja de luchar en tus convicciones. Soy yo, Jesús, quien murió en la cruz por ti. Y deja que Él te hable, ábrele su corazón. Escúchalo que te está diciendo: yo ya pagué la deuda que tú debías. Yo ya derramé mi sangre por ti. Atiende la voz de Jesús. Y deja que Él sea ahora quien dirija el control de tu vida. Jesús pagó esa deuda. Ahora, ¿de qué lado estás? ¿Del de la derecha o el de la izquierda? Pero realmente la provisión de Dios ha sido dada. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús ha pagado la deuda. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esa provisión tan llena de amor. Gracias porque tu palabra nos dice que todo aquel que en Él cree no se perderá jamás, sino que tendrá vida eterna. Pablo, el apóstol, el gran apóstol, el perseguidor de los primeros cristianos, lo viene a reafirmar más adelante en Efesios 1:7. En Cristo somos rescatados, comprados por su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pablo le dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús ha pagado nuestra deuda. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de ser sus hijos, de darnos el privilegio de ser redimidos de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Por poderle alabar, por poder escuchar su palabra, estamos agradecidos el día de hoy. Y te invitamos para que puedas unirte a nosotros. Tendremos otros tiempos ahora en las circunstancias que vivimos para poder glorificar a Dios a través de este medio. Te invitamos para que puedas unirte a nosotros y desde donde te encuentres poder reunirte como pueblo de Dios para alabarle solamente a Él. Deseamos que en todo Dios te siga bendiciendo. Te invitamos a mantener los cuidados, las precauciones debidas en las circunstancias que hoy estamos viviendo, pero sobre todo te invitamos a confiar, porque ese Dios que nos ha redimido, ese Dios que ha perdonado nuestros pecados a través de Jesucristo, es un Dios que ha prometido también cuidarnos cada día. Es un Dios que ha prometido estar con nosotros. Tomemos las precauciones que nos correspondan, pero ante todo, confiemos y dependamos del cuidado de Dios que Él ha prometido para todo aquel que le ama. Te invito a que oremos y podamos concluir este tiempo de adoración a nuestro Padre. Nuestro Dios, te damos gracias porque nos has redimido a través de Jesucristo. Gracias porque de manera especial en este día recordamos la muerte de nuestro Salvador, el precio de nuestra salvación. Gracias porque es por ello que hoy podemos llamarte Padre y podemos relacionarnos libremente contigo, ya que nos has perdonado y nos has hecho tus hijos. Permite que cada día nos movamos en esa certeza y que cada día entonces, en gratitud por lo inmenso de tu amor, vivamos siempre para tu gloria. Imploramos que ese amor que nos ha redimido y de acuerdo a tus promesas sea el mismo amor que ahora nos cuide,
que nos proteja, que nos haga prudentes en todas nuestras decisiones y nuestras acciones, de manera especial en estos tiempos que estamos viviendo. Pero sobre todo, guíanos para que en todo lo que hagamos demos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.